Bienvenidos a Microbios, el podcast dedicado al mundo de la microbiología en tu idioma, el español. En este episodio del podcast conversamos con el doctor Máximo Brito, quien ha estado a cargo de este podcast desde el 2022. El doctor Brito es profesor de medicina en la Universidad de Illinois en Chicago, es jefe de enfermedades infecciosas en Jesse Brown VA Hospital en Chicago. Y hoy tengo el privilegio de poder conversar con él sobre sus experiencias como anfitrión, ¿verdad?, de este podcast por ya 3 años. Mi nombre es Brenda Liz Santiago Narváez, soy microbióloga y profesora de biología en Rollins College, localizado en Winter Park, Florida, y me dedico a estudiar infecciones bacterianas causadas por organismos que producen biopelículas. Microbios es un podcast presentado por la Sociedad Americana de la Microbiología y si te interesa saber más sobre nuestro podcast, visita asm.org/microbios para accesar este episodio y los links que vamos a compartir durante el mismo. Y si conoces a alguien que le interesaría aprender más sobre la microbiología, por favor, comparte el episodio del podcast con ellos. Hola, doctor Brito. Hola, Brenda Liz, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias por estar aquí, gracias por darme la oportunidad a mí de hacerle preguntas, ¿no?, sobre su experiencia como el anfitrión del podcast de Microbios ya por 3 años, ¿correcto? Sí, un placer para mí. Gracias, gracias. Bueno, tenía una idea de hacerle una serie de preguntas y conversar sobre desde el principio hasta la actualidad, ¿verdad?, sobre sus experiencias en el podcast. Y mi primera pregunta para usted es, ¿cómo llegó la oportunidad de ser el anfitrión de Microbios? La oportunidad llegó por una llamada de un gran amigo, el doctor Ujú, César Arias, que es infectólogo en Houston, quien es un gran amigo mío y era colaborador con Ray. Él es el anfitrión de el podcast de Editors in Conversation de la American Society of ujú, Microbiology. Y él me llamó y me dijo, como somos ambos hispanoparlantes, me claro. llamó y me preguntó si podía hacer este podcast. Y así llegué aquí. Wow, qué experiencia. ¿Se le hizo fácil poder hablar sobre el tema en el español? Y le pregunto porque para mí toda mi vida entrené en la disciplina de la microbiología en inglés. Y entonces, aún así, hablo español, pero a veces es un poco distinto, ¿no? Hablar sobre un tema en un idioma distinto que lo que uno utiliza, ¿verdad?, diariamente para conversar y para trabajar. Sí, la trayectoria mía y la tuya es un poco diferente quizás, Ujú, porque yo soy dominicano, vine de la ujú, República Dominicana. Hice la escuela de medicina en la República ok. Dominicana y toda mi formación secundaria y demás en la República Dominicana. Ujú, Vine a Estados Unidos a entrenar en medicina interna y a ujú. entrenar en infectología, pero tengo una base muy sólida del español por haber crecido en ese ambiente. Claro, claro. Pues yo crecí en Puerto Rico, pero lo interesante de mi background es que fui a una escuela donde se me enseñó inglés Ah, primero que el español y aunque estudié en el recinto universitario de Mayagüez, donde todos mis cursos eran en español, la mayoría de los profesores habían entrenado en Estados Unidos y entonces daban los cursos en inglés, aun cuando conversábamos en español. Así que tengo ah, esa mezcla interesante, ¿no?, qué curioso. de ambos idiomas. Eh, y el área de las enfermedades infecciosas, ¿por qué esa área es su área, verdad, de interés? Yo llegué a las enfermedades infecciosas por dos motivos. Número uno, yo creía que iba a ser cardiólogo. Oh, Y conseguí una plaza en el hospital donde estaba entrenando en medicina interna. Conseguí una plaza en cardiología y ya todo mm, estaba, iba a ser jefe de residente, iba a hacer cardiología y ya todo estaba listo. Pero entonces, durante el segundo año de medicina interna, en ese tiempo se aplicaba en segundo año, pues tuve contacto con mi primer paciente con VIH mm, y tuve un mentor, una persona que me impresionaba mucho sus habilidades como clínico,
o dos mentores que me impresionaban mucho sus habilidades como clínico, que eran infectólogos. Entonces, habiendo aceptado la posición de cardiología, luego tuve que ir donde el director del programa y decir, ¿sabe qué? Ahora quiero hacer enfermedades infecciosas porque me gustó más esto que la cardiología. Creo que no había estado expuesto a las enfermedades infecciosas porque había venido a la República Dominicana y no conocía bien la especialidad, que cuando hice medicina interna, pues entonces me expuse más y pude entender más las enfermedades infecciosas. Y me di cuenta de que ese era un mejor camino para mí. Claro, a veces uno tiene experiencias donde uno piensa que quiere algo, ¿verdad? Pero la realidad es diferente cuando verdaderamente lo que uno tiene en su entorno le hace cambiar de opinión. Claro. Yo en mi caso siempre me ha gustado la microbiología, pero no sabía que iba a terminar estudiando lo que estudio actualmente y es así, ¿no? Dependiendo de la carrera de uno, las experiencias que vienen que hacen que uno tenga una idea diferente y es curioso donde uno termina, ¿verdad? Con su Yeah, well, carrera y lo que decide hacer. interesante, pues dinos un poco sobre lo que tú haces, sobre lo que tú te dedicas, sí. Claro, claro, claro. So, yo estudié biología en el recinto universitario de Mayagüez, pero siempre me interesó mucho la microbiología y la mayoría de los cursos especializados que tomé en mi educación subgraduada fueron microbiología, microbiología clínica, microbiología industrial, genética microbiana, entre otras áreas. Y entonces terminé en la Universidad de Rochester, en el School of Medicine and Dentistry, en Upstate New York, muy lejos de donde crecía Puerto Rico, en el frío. Y mucho Y más frío, ¿no? sí, mucho frío, mucha nieve. Y dentro del programa de microbiología e inmunología fue que entonces me expuse al área de las biofilms, ¿no? Las biopelículas y las infecciones causadas por bacterias. Y ahí terminé estudiando Streptococcus mutans, que es la bacteria que causa caries y también causa endocarditis, afecta al Yes, corazón también. sí. Y, y de nuevo, eso se convirtió en mi área de especialidad, pero en ningún momento iba a pensar que iba a terminar estudiando la bacteria que causa caries en los seres humanos, ¿no? Y las complicaciones que pueden venir con el estudio de ese organismo. Eso es muy importante, un área muy interesante. Eso. Es Me algo que ciertamente yo veo mucho en la clínica, endocarditis. Claro, claro, sí. Eh, y vamos a pensar en mirar hacia atrás. Me imagino que dentro de los 3 años que fue el anfitrión del podcast, tuvo muchas experiencias que quizás puedas recordar. ¿Algún episodio favorito o algún tema favorito que pudo cubrir durante los 3 años? Una de las cosas eh, que más me produjo satisfacción Ujú, en hacer el podcast en español ujú, para una audiencia de todo el continente, de la claro. parte sur, de la parte central, de la Ujú, parte norte del continente, es haber podido envolver o invitar a personas que practican en Latinoamérica, ujú, porque a veces no escuchamos mucho mm, de las cosas maravillosas que se están haciendo en Latinoamérica. En Latinoamérica, yo tengo muchos colegas que practican en Latinoamérica con los cuales he compartido a lo largo de los años, he participado en los congresos de infectología de mm, Latinoamérica, tengo grandes amigos, grandes, ujú, y esas personas, muchos, vinieron al podcast y entonces pude introducirlos a otra audiencia, a la audiencia de médicos que hablan español en los Estados ujú, Unidos, que siguen este programa. Entonces esa fue y puedo pensar lo que hablamos de VIH, hablamos de enfermedades por artrópodos, ujú, transmitidas por artrópodos, cosas que no se ven claro. u otras cosas que no se ven regularmente en los Estados Unidos. Esa fue mi mayor satisfacción, Ujú. haber introducido al público norteamericano hispanoparlante a los latinoamericanos y viceversa. Sí, eso pienso que es una de las razones por las que acepté hacer esto también. La representación es muy importante, no solamente para el público, sino yo pienso en mis estudiantes y en la próxima generación de microbiólogos, doctores, personas que vayan a estar trabajando en health professions, ¿verdad? Y la exposición que tengan de aprender sobre la microbiología en el español y tener acceso a ese conocimiento en su idioma, que a veces puede ser
es una barrera, ¿verdad? Para algunas personas aprender y educarse sobre temas que a veces son complicados, pero se pueden hacer accesibles a la población en general. Claro que sí. Vamos a ver qué otra pregunta tengo para ti. Sabes que si tienes una pregunta para mí, con mucho gusto ahí me avisas y me preguntas. Claro que sí. Déjame Mm, preguntarte una. ¿Cuál es sí, la parte favorita de tu trabajo de mi trabajo como eh, microbióloga? como microbióloga. Bueno, soy profesora en una universidad de estudios subgraduados solamente y tengo el privilegio de educar a los estudiantes sobre la microbiología desde el punto de vista de que no saben nada, ¿no? Desde no saber nada del tema y desarrollar ese conocimiento hasta llegar a un punto que es mucho más complejo, mucho más avanzado. Y mi parte favorita es eso, tener un grupo de personas que quizás no tienen conocimiento de un área de la biología y crear ese fundamento y esa pasión donde ahora veo que quieren ser microbiólogos, que quieren aprender sobre el tema. Y soy la única persona aquí en Rollins College que es microbióloga. Así que todos los cursos de microbiología dependen de mí y todo el conocimiento viene de mí, pero yo aprendo junto a ellos, ¿no? Sobre el tema, sobre las diferentes cosas que podemos ver que los microbios pueden hacer, sea en la fisiología microbiana, sea la genética microbiana, o sea el curso de microbiología en general, ¿no? Que es el fundamento de todos los cursos que doy aquí. De verdad que me gusta mucho enseñar. Qué importante. Necesitamos más personas como tú dedicadas a la enseñanza. Y Sí, tengo más o sí. menos la misma pasión por la enseñanza. Ujú. Y uno a veces no se da cuenta de que simplemente hacer su trabajo, ¿verdad? Lo que uno ve como su trabajo, su función diaria, tiene un impacto mucho más grande y que va más allá de simplemente uno decir di una clase, ¿no? Es crear ese momento de conexión e inspirar a la próxima generación de personas que vayan a trabajar en la disciplina, sea educando, sea trabajando en laboratorios clínicos, sean médicos, asistentes médicos, enfermeros, enfermeras. Eh, es muy interesante y considero que es un privilegio hacer mi trabajo y lo tomo seriamente por eso. Absolutamente. Otra pregunta para ti. ¿Qué consejo me darías ahora que voy a asumir tu rol en el podcast? Que te diviertas mucho haciéndolo, y que trates de hacer siempre por lo menos lo que yo hacía es tratar de buscar temas que son de interés para mí. Así es. Y viendo temas de interés para el público, ¿no? Lo que uno ve en las redes sociales o lo que uno ve en sus lugares de trabajo que puede interesar al público. Y entonces buscar lo más interesante, que sea también interesante para ti, porque entonces parecerá como algo, fluirá más natural en ese sentido, y son tipo de cosas que te apasionan. Y como tú Ujú. eres microbióloga, ¿vale? Yo siempre tenía el problema, no el problema, sino como yo soy infectólogo y no tengo, Claro. no tengo el background en las ciencias básicas, como de la microbiología, pues entonces me era más difícil encontrar personas que sean microbiólogos y que sean Ujú, scientists. A ti se te va a hacer más fácil y yo por eso vamos desde un aspecto más clínico, que era lo que ujú. yo le daba, a un aspecto más quizás de ciencia básica contigo. Y eso Claro. también sería un cambio importante para la gente que escucha, ¿no? Sí. Y hablando del podcast, ¿verdad? De esta plataforma, ¿qué importancia piensas que tiene este tipo de comunicación, ¿no? Una comunicación que es accesible y rápida en comparación con otras formas que existían en el pasado? Yo creo que es la nueva forma de aprender. La gente cada vez menos pues consulta libros de texto y demás y aprende y conferencias y demás. La gente aprende con este tipo de plataforma porque le permite la flexibilidad de estar en su casa, de ponerlo o escucharlo cuando puedan y no Ujú, tener que estar atados a ciertos rígidos horarios que sean rígidos. Y yo creo que esta plataforma es muy interesante, muy importante. Hay ujú, mucha gente que me dice, bueno, eso lo escuché en un podcast, o yo escuché a ese autor o a ese profesional en un podcast, o tiene un podcast.
decir que es una plataforma muy importante. Por eso y esta, siendo en español, Claro, científica en español, es aún más importante, porque claro. tenemos muy pocas de esas. Sí, sí. De verdad que me sorprendió mucho cuando me pidieron a mí que considerara la oportunidad, pero más por hablar en mi idioma, sabía que iba a ser algo importante, ¿no? Hacerlo y prepararme para poder hacer un buen trabajo de comunicar las ciencias y la microbiología en español. Ahora, hablando del podcast, de las cosas que pasan detrás de las escenas, ¿no? ¿Qué piensas que es algo que los oyentes no se den cuenta sobre este tipo de trabajo, ¿verdad? Cosas que las personas que no han hecho un podcast no saben, behind the scenes. Parte es lo primero, lo más difícil es, parece fácil alinear el horario de Mm, personas. Cuando claro. cuando uno va a entrevistar a alguien Mm, o escoge un tópico, es difícil coordinar el schedule de personas, aún si somos dos. En este caso, son tres personas porque tenemos al productor que está detrás de ujú, nosotros, ¿no? Pero hay que alinear el horario de personas. Eso es número uno. Y número dos es invitar personas y el buscar a la persona, invitarla, enviarle un email y entonces tratar de que nuestros horarios, buscar un tiempo de que sea favorable para todos nosotros. Esos son algunos de los challenges y ujú. eso tras bastidores puede, puede dilatar el tiempo entre un episodio y otro. Pero son cosas que pasan y todo el mundo tiene el mismo problema, pero la satisfacción de hacer algo como esto es mucho mayor que cualquier desafío que pueda haber. Claro, y tengo experiencia en eso ya, porque ya sé que solamente conteniendo 2 personas en el podcast me ha tomado como 4 meses poder coordinar 2 entrevistas en momentos distintos, y más con mi trabajo, ¿no? Porque estoy ocupada durante el día y el horario puede ser un poquito difícil, pero lo hacemos con mucho gusto, a eso estamos. Claro que sí, claro que sí. Del mundo de la microbiología, me gustaría preguntarte cuál es tu microorganismo favorito. Hay dos, hay dos respuestas en ese sentido. Hay uno que es bacteriano y uno que es viral, si quieres. Perfecto, ambos, El, ambos. el viral, mi favorito es el virus de la inmunodeficiencia humana, a lo que he Claro. dedicado parte de mi carrera a tener, a cuidar pacientes que viven Ujú, con VIH. Eso ese es mi favorito. Y en el, en el ámbito bacteriano, probablemente mi microorganismo favorito es la tuberculosis, mm, por el Mycobacterium tuberculosis, claro. y el Staphylococcus aureus. Oh, Ah, claro. porque la tuberculosis por el impacto que tiene a nivel Claro. mundial, una de mis áreas de interés, eh, junto con el VIH, es la salud global. Me Ujú, gusta estar en settings y haber hecho trabajos internacionales y demás, y la tuberculosis es un gran problema. Y el mm, Staphylococcus aureus es porque, como yo le digo a mis estudiantes todos los días, cada vez que puedo, dice el público, yo le digo, el público le tiene miedo a la hepatitis C, le tiene miedo claro, al VIH, le tiene miedo al COVID. of course. Yo le tengo miedo al Staphylococcus aureus, porque las enfermedades más graves que yo he visto a lo largo Mm, de 25 o 30 años siendo médico, las enfermedades más graves y más devastadoras que yo he visto son enfermedades asociadas al Staphylococcus aureus. sí, Y no, mis pacientes con VIH están yendo a verme y no tienen problemas de salud, te han claro, tomado una pastilla diaria. Alguien que claro. viene con Ujú, sepsis secundario o enfermedad metastásica, porque ese es un creature que hace metástasis a todos los partes, puede causar claro, sí. endocarditis y hacer Se puede regar, claro, sí. las enfermedades, las peores enfermedades que yo he visto, Ujú. probablemente prácticamente son debidas al estafilococo aureus. Sí, sí, a mí me gusta mucho ese microorganismo también, estudiarlo y hablar sobre él en mis clases. Casualidad, quizás no tanta casualidad, pero como parte de mi entrenamiento, yo estudié Mycobacterium smegmatis como ¡Ah!
como un microorganismo modelo para entender la tuberculosis. So, Mira qué bien. sí, cuando yo era undergrad, yo hice un REU, que son de estos programas de research de verano, y así fue que terminé en la Universidad de Rochester haciendo investigación por un verano, y en el laboratorio donde trabajé estaban estudiando la tuberculosis, y entonces trabajé bastante con micobacterias por unos meses, luego regresé, hice un postbac en ese mismo laboratorio estudiando las micobacterias y eventualmente llegué al mundo del Streptococcus mutans, pero ya sabes, Pero qué hay una bien. conexión ahí. Hay una conexión, claro que sí, hay una Sí. conexión. Hablando de el VIH, ¿cómo piensas que ha cambiado, verdad, la perspectiva de tener esta infección con el tiempo, desde que comenzaste a practicar como médico a hoy, actualmente, verdad? Ha cambiado grandemente, aún Ujú, en los últimos 25 o 30 años. Yo tengo 25 como infectólogo y 30 como médico. Em, Ha cambiado bastante, aunque cuando yo comencé en medicina en la década de los 90, pues ya habían ujú, medicamentos para tratar la enfermedad. En los 80, que yo todavía no estaba mm, practicando medicina, pues era algo completamente diferente. ujú. Pero desde el finales de los 90 o mediados de los 90 hasta acá, es una enfermedad completamente diferente como la Claro. tratamos. Antes teníamos que usar Antes teníamos fallas virológicas y teníamos que usar muchas medicinas. Los pacientes Ujú, tenían que tomar un cóctel de medicamentos claro. que tenían 6 o 7 pastillas, causaban una serie de efectos adversos que eran muy importantes y mermaban la calidad de vida del paciente. Mm, Ahora tratamos el régimen más simple, es una pastilla una vez ujú. al día. Una pastilla que tiene 3 medicamentos, pero que es muy fácil, varias pastillas en el mercado. Y ahora también estamos teniendo tratamientos que se pueden administrar una vez cada 2 meses, una Sí. inyección cada dos Ujú. meses. Y ya vamos avanzando y ya hay una por ahí que es cada 6 meses. Es decir, que ha cambiado grandemente el manejo. Ha pasado de ser a una enfermedad que era como una sentencia de muerte a ser una Claro, enfermedad. claro, sí, eso lo encuentro muy impactante y en parte es un gran ejemplo de la importancia de educarnos sobre la historia de una enfermedad, ¿verdad? Y cómo se ha desarrollado el conocimiento no solamente del microorganismo, sino los tratamientos que hemos desarrollado con el tiempo, ¿no? Y que mucho ha avanzado la medicina y las opciones que tenemos para tratar esas infecciones que, como dijiste, eran consideradas pues el fin y hoy día es una condición que se puede mantener, tratar y controlar hasta cierto punto. Pero hablando del futuro, ¿existe la posibilidad de una vacuna? ¿Va a pasar? Mira, yo creo que tenemos una oportunidad casi Ujú, mejor que una vacuna, porque ahora tenemos ese medicamento nuevo, el ujú. lenacapavir, que es el medicamento que se da cada 6 meses, que se puede usar como PrEP, Oh, con claro. profilaxis Ujú. preexposición. Es Sí. decir, este medicamento en estudios doble ciegos aleatorizados muestra que es casi 100% eficaz en Wow. prevenir las infecciones de VIH y solamente requiere una inyección cada 6 meses, una inyección subcutánea cada 6 meses. Si uno lo compara con los estudios de Claro. vacuna de VIH, pues es mucho mejor y más efectivo. Piensa en esto, una vacuna que es casi Claro. 90% efectiva, más de 90% efectiva. Ujú, Es decir, que aunque estamos todavía muy lejos de desarrollar una vacuna o lejos de desarrollar una vacuna porque ha habido retos en ujú, buscar los anticuerpos y la mi- la biología ujú. ideal para que la vacuna funcione. Tenemos este medicamento que puede prevenir en más de un 90% las infecciones. Entonces, por definición, eso es casi una vacuna, ¿no? Claro, claro. Y es importante ver cómo, aunque para ciertas condiciones y ciertas enfermedades las vacunas son una prioridad y es la estrategia más efectiva, para otras puede haber alternativas que funcionan igual o mejor, ¿no? No Exacto. sabemos, no, esto es un ejemplo de eso. Eh,
Esta semana voy a estar dando una clase en virus sobre la virología, ¿no? Y hablamos del HIV y del desarrollo de los tratamientos para el HIV. Así que ahí tenemos una conexión nuevamente de cosas Claro que sí, que me claro. tocan dar a mí en la clase y estoy aquí hablando contigo en el podcast. Mirando hacia adelante, ¿no? Porque ahora pues estás pasando la antorcha y yo estoy tomando ese reto. ¿Qué es lo más que te emociona que yo continúe o evolucione con respecto al podcast y lo que vamos a hacer de ahora en adelante aquí? Me gustaría, dos cosas me emocionan. Número uno, como te dije antes, que eres microbióloga y después de haberle dado un toque clínico al podcast, como le di yo, tú vuelves y lo traes bueno, que es una gran parte de la membresía de la Sociedad de Microbiología y de los microbiólogos en general, que están más interesados en las ciencias básicas y quizás tú tienes más, tu network es mayor en ese campo para tener invitados con temas fascinantes. Eso me emociona. Y número dos, que sea una mujer latina, Yes. que sea el podcast, porque las dos personas que hemos hecho este podcast somos hombres y somos, es el tiempo de que sea una mujer que dirige este podcast. So, esas dos cosas me emocionan acerca de tu participación. Yo sé que va a Ah. ser espectacular. Gracias. Feliz estoy de estar aquí y seguir, ¿verdad? Un legado de educar al público y de compartir ideas interesantes y cosas que informan a todo el mundo sobre los microbios. Para tener las últimas palabras del episodio de hoy, si pudieras dejarle un último mensaje a la audiencia antes de entregar el micrófono, ¿cuál sería? Ha sido un placer enorme para mí hablar con todo nuestro público de habla hispana a través de estos años. Fue un honor para mí haber llegado a ustedes. Gracias por escuchar. Espero haber traído temas interesantes y estoy seguro, y tienen que sintonizar a Brenda. Estoy seguro de que va a seguir siendo un éxito, que va a ser un éxito mayor. Y ella va a traer una perspectiva diferente, más fresca, más joven a el podcast. So, te auguro y te deseo muchísimo éxito. Ay, bueno, gracias Max, gracias por estar conmigo hoy teniendo esta conversación. Les recordamos a nuestro público que pueden accesar al podcast en asm.org/microbios y ahí pueden accesar este episodio y todos los episodios que Max ya había grabado anteriormente para aprender más sobre la microbiología. Gracias. Ha sido un placer. Gracias a ti.